Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Redescobrindo o Caminho. Se você já nos acompanha no YouTube, sabe que compartilhamos estudos bíblicos toda semana. Agora teremos conversas e entrevistas com estudiosos da Bíblia e estudiosos de outras esferas do conhecimento que possam nos enriquecer. Nesse primeiro episódio, teremos a honra de receber um convidado muito especial, o professor Francisco White. Francisco é antropólogo, possui mestrado em Ciências Sociais pela Universidade de Chicago e doutorado em Antropologia Evolutiva e Sociocultural pela UCLA. Desde 2005, ele é presidente da Foundation for the Analysis of Conflict, Ethnic and Social, focada na investigação histórica, antropológica, midiática e política de conflitos étnicos. Dentro dessa abordagem, o professor acabou estudando de forma especial o fenômeno do antissemitismo. O professor Francisco entende que o pensamento judaico impulsiona a sociedade para a liberdade, enquanto que o antissemitismo vem sempre acompanhado de ações que minam as liberdades políticas. Sem mais delongas, vamos começar! Francisco, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast do canal Redescobrindo o Caminho. Estamos muito felizes com a sua presença hoje aqui e nós já fizemos uma breve introdução sobre a sua área de atuação, mas para aqueles que estão conhecendo o seu trabalho agora, poderia você compartilhar conosco um pouco de o que o levou a se interessar pelo tema do antissemitismo? Como surgiu o seu interesse? Como você iniciou a sua jornada? Bueno, si te entiendo bien, Silvia, te gustaría saber cómo me interesé yo por primera vez en el antisemitismo. Y la respuesta es que yo inicialmente tenía un interés en el racismo generalmente. O sea, me interesaba entender por qué la gente es tan vulnerable a las ideologías racistas, porque una cosa que es indiscutible es que es relativamente fácil movilizar a la gente políticamente alrededor de discursos racistas. Lo vemos en muchas partes del mundo y en muchas épocas. Entonces, a mí me interesaba entender mejor por qué. Y para investigar esta pregunta me convertí en antropólogo. Me fui a estudiar a la Universidad de Chicago primero, en donde hice una maestría en ciencias sociales. Y luego fui a hacer el doctorado a UCLA en antropología evolutiva y sociocultural. Y para mi tesis de doctorado elaboré una nueva teoría para explicar los orígenes del racismo. Y esta es una teoría general, no tiene que ver específicamente con el antisemitismo, para explicar cómo funciona el racismo generalmente, cualquier racismo. Esa tesis le gustó mucho al Departamento de Psicología de la Universidad de Pensilvania y entonces ellos me contrataron en el Departamento de Psicología como profesor, inclusive antes de que terminara mi tesis, antes de que la publicara. Y también me contrataron en un think tank, un centro de investigación que se llamaba Solomon Asch Center for Study of Ethnopolitical Conflict, que estaba dedicado a estudiar el conflicto étnico. Y ahí, una vez que yo llegué a la Universidad de Pensilvania, ahí sí ya me empecé a interesar un poco más en el antisemitismo, porque uno de los principales temas de este centro de investigación era el conflicto árabe-israelí.
Entonces, escuchando las ponencias de los invitados y de los académicos, mis colegas dentro del mismo centro de investigación, me empecé a interesar y empecé a estudiar la historia por un lado del movimiento árabe palestino y por el otro lado del movimiento sionista. Y una vez que emprendí esa investigación, me empecé a interesar mucho en el antisemitismo porque descubrí dos cosas. Uno, que el movimiento sionista desde el principio había tenido mucho cuidado por ser un movimiento ético, es decir, por no arrebatarle tierra a nadie por la fuerza. La agencia judía de los sionistas lo que estaba haciendo era comprar tierra de aquellos terratenientes árabes que tuvieran título y que quisieran vender. Mientras que el movimiento árabe palestino desde el principio fue un movimiento terrorista. Entonces, ese contraste para mí fue muy interesante porque cuando yo empecé a hacer esta investigación, lo que yo oía en los medios y en el mundo académico también, que me rodeaba, era que en el conflicto árabe-israelí los que tenían la culpa eran los judíos. Todo el mundo me decía eso y todo el mundo me decía que los judíos israelíes estaban oprimiendo a los árabes palestinos. Entonces, cuando yo empecé a estudiar la historia de ambos movimientos y vi que el movimiento árabe palestino había sido terrorista desde el principio y que el movimiento sionista desde el principio había, por el contrario, hecho un esfuerzo enorme por encontrar un acomodo con los árabes y por ser ético con los árabes y no arrebatar de su tierra a nadie por la fuerza, me surgió la pregunta, bueno, ¿por qué otra vez se está haciendo un esfuerzo tan grande por lastimar el prestigio del pueblo judío? Y cuando me surgió verdaderamente esta pregunta de qué está pasando otra vez con el antisemitismo, esa pregunta me surgió porque en el transcurso de estudiar la historia del movimiento árabe palestino, me topé con un dato que llevaba décadas suprimido. Nadie lo había mencionado durante décadas. Y ese dato es que el padre fundador del movimiento árabe palestino, un señor que se llamaba Haj Amin al-Husseini, había, y que fue un terrorista, este es el que puso al movimiento árabe, el movimiento árabe palestino sobre los rieles del terrorismo, eso lo hizo él, porque él lo fundó. Este mismo señor, durante la Segunda Guerra Mundial, viajó a Berlín y se convirtió en el mejor amigo de Adolfo Eichmann, que es el director del sistema de campos de muerte. Y según el testimonio en Nuremberg del brazo derecho de Eichmann, fueron Eichmann y Husseini ambos los que idearon, diseñaron y administraron juntos todo el sistema de campos de muerte que asesinó al pueblo judío europeo. Y esto, como te digo, no lo había dicho nadie durante muchísimo tiempo. Yo ya era doctor. Yo era doctor en una de las mejores universidades del mundo y se suponía que yo era experto en conflicto étnico y yo no sabía esto. Nadie me lo había explicado nunca. Entonces, cuando yo vi esto, yo dije, bueno, alguien lo tiene que decir. Este es un dato demasiado importante para interpretar el conflicto árabe-israelí. Y entonces lo publiqué y al publicarlo causé que me despidieran de la Universidad de Pensilvania porque me dijeron que si bien todo lo que yo había escrito era cierto, se suponía que no se podía decir. Eso me dijeron, no se puede decir. Y entonces me despidieron de la universidad. Pero toda esa experiencia fue la que me hizo interesarme profundamente en la cuestión del antisemitismo, porque lo que descubrí a raíz de mi investigación es que no se puede defender a los judíos dentro de la universidad, no se puede defender el Estado de Israel, no se puede desprestigiar al movimiento árabe palestino. Y eso me hizo entender que en las cúpulas de poder occidentales había un esfuerzo organizado antisemita muy poderoso y eso me hizo preguntarme, bueno, ¿qué es esto del antisemitismo? ¿Cómo es posible que después del Holocausto esto otra vez esté tan fuerte?
y se esté persiguiendo a la gente que simplemente documenta hechos que lastiman el prestigio de los enemigos de los judíos. Esto me causó mucha curiosidad y también mucha sorpresa, porque lo que lo que a mí me habían dicho todo mundo en los medios, en las universidades, en las conversaciones con la gente, en todos lados, me habían dicho que la élite de poder estadounidense supuestamente era muy projudía, supuestamente muy pro-israelí. Entonces, cuando a mí me despiden por desprestigiar con datos históricos al movimiento árabe palestino, pues se rompió en 1000 pedazos este modelo del mundo que yo tenía y me Sim, surgió esta gran curiosidad por entender el antisemitismo. sim. Neste caso, que fatos te levaram a perceber que este homem, Hussein, que tipo de atitudes, antes mesmo de ir até a Alemanha, antes, quando ele estava ainda em Israel, que na época era chamado de Palestina, né, pelos ingleses, que tipo de atitudes, que tipo de ações ele fazia que as pessoas podiam ver, este homem não é bom. Bueno, eso lo dejó muy claro desde el principio Husseini, porque estaba Husseini apenas en sus 20 cuando organizó su primer ataque terrorista contra judíos. Mira, el mandato británico de Palestina se establece en 1920. Ese mismo año, Husseini organizó en reacción un pogromo, un ataque terrorista contra los judíos del Yishuv, es decir, de la comunidad judía que vivía en lo que se declaró en ese momento como el mandato británico de Palestina. Uhum. Eh, eh, Se llama la masacre de Al-Nebi Musa. Y justamente lo que es muy interesante de ese ataque terrorista es que, al parecer, eso convenció a los británicos de que este Husseini tenía que ser el muftí de Jerusalén, es decir, la autoridad política más importante para todos los árabes que vivían en el mandato británico. Porque al año siguiente, los británicos se encargaron de que Husseini se convirtiera en el muftí de Jerusalén. E é Ellos verdade lo que pusieron. ele também, parece que no seu trabalho, no site que você publicou, está escrito que ele também vendia, ele, ele não permitia que os árabes vendessem aos judeus os seus prédios, as suas propriedades, mas que ele interferia e comprava desses árabes para vender mais caro aos judeus. É isto mesmo? Esto es cierto. Entonces, después de que los británicos hicieron muftí de Jerusalén a Husseini, y es importante recalcar, lo hicieron muftí después de que Husseini demostró que podía organizar ataques terroristas contra los judíos. Entonces, lo hacen muftí, le dan mucho poder, le dan el poder de controlar las mezquitas, las madrazas, le dan el poder de grabarle impuestos a la población y además recibió un subsidio de la corona británica. Y entonces este Husseini utiliza todo eso para organizar otro ataque terrorista en 1921, luego uno en 1929, muy grande, y finalmente lo que llamó la revuelta árabe, que fue un ataque terrorista que duró de 1936 a 39. Bueno, durante todo este periodo, como tú bien dices, Husseini estaba aterrorizando a los árabes, a los árabes. Eso es muy importante. Entonces, Husseini iba con las familias de pequeños terratenientes árabes palestinos, ¿no? Gente que tenía
pues, que tenía algo de tierra, ¿no? Tenía título a algún predio, pero no eran muy grandes. Estos eran gente, pues no eran señores feudales, eran pues personas con un poquito de dinero que tenían predios relativamente pequeños. Y ellos le querían vender su tierra a los judíos porque los judíos sionistas estaban pagando mucho dinero por la tierra, muchísimo dinero. Entonces había muchos pequeños propietarios que querían mejorar su vida vendiéndole su tierra a los judíos. Husseini llegaba con sus terroristas, cortaba cartucho y les decía, les ponía la pistola en la cabeza y les decía, si tú le vendes tu tierra a los judíos, te vamos a matar a ti y a toda tu familia. Y se los cumplía. Entonces, y luego les decía, pero yo te la compro. Yo te la compro. Y entonces, como tenían la pistola en la cabeza, por supuesto, la vendían a precios muy bajos. Husseini, bueno, o la familia de Husseini, esto lo hacía Husseini a través de un primo, y el primo entonces compraba los predios, los consolidaba en latifundios mucho más grandes, y luego esos, la familia Husseini se los vendía a la agencia judía. Cometía el supuesto crimen nacional de vendérselo a la agencia judía. Entonces, el plan de Husseini era, vamos a vender, nosotros nos vamos a enriquecer con la tierra que le vendemos a los judíos. Y con ese dinero vamos a organizar un movimiento terrorista para sacar a los judíos a la fuerza de esta tierra y entonces recuperamos las tierras que les habíamos vendido. Ese era el plan de Husseini, eso es lo que estaba haciendo. Agora, quando você, como foi que você descobriu essa informação sobre o encontro de Hussein com Hitler, essa amizade de Hussein com, esse outro que você citou, o outro nazista? Como que você descobriu essa onde que você achou essa documentação? Como que você descobriu? Bueno, Estava es que, difícil de achar? claro, esta documentación no está oculta, no está encerrada en un baúl con llave abajo del desierto. O sea, esta información está en las bibliotecas de todas las universidades. No es, no es precisamente un secreto. Es decir, el problema no es que la información no esté disponible. El problema es que esta información no forma parte de la educación de los occidentales y no se discute en los medios. Entonces, una persona común y corriente, un ciudadano occidental de a pie, no se encuentra esta información jamás. Si la busca, la encuentra, pero no tiene por qué ocurrírsele que tiene que ir a buscar esta información. Entonces, prácticamente todo mundo vive en una ignorancia total sobre esta información, aunque está perfectamente disponible. De hecho, los nazis filmaron la junta de Husseini con Hitler a finales de octubre de 1941. Está filmada y uno puede encontrar el rodaje de esta junta en internet. Yo lo muestro en uno de mis documentales. Está perfectamente bien documentado lo que hizo Husseini durante la guerra. Mira, después de la guerra, me parece que fue en el año de 1948, la revista The Nation publicó una documentación minuciosa sobre lo que había hecho Husseini durante la guerra. Se conocía perfecto. A Husseini los nazis le dieron una burocracia entera, se llamaba Bureau des Gros Mufti, con su presupuesto. Y Husseini utilizó ese presupuesto para participar en la propaganda nazi, porque él era un funcionario nazi, y su propaganda estaba diseñada para incitar a los musulmanes a matar judíos, musulmanes, por ejemplo, en Bosnia y en Kosovo, y organizó divisiones enteras de la SS en Bosnia y en Kosovo, divisiones formadas de musulmanes yugoslavos que participaron con el resto de la SS en el capítulo yugoslavo del Holocausto. Todo eso lo hizo Husseini. Y, como te digo, además, Husseini participó en la creación y administración del sistema de campos de muerte.
Todo eso hizo Husseini, todo está muy bien documentado. La participación de Husseini como líder del sistema de campos de muerte, eso se documentó en el Tribunal de Guerra de Nuremberg. E Entonces, qual... la información está disponible y es de fácil acceso. El problema es que no forma parte de la educación de la gente. Mira, te voy a dar un detalle muy importante. Después de la guerra, Husseini creó Al-Fatah. ¿Qué es Al-Fatah? Al-Fatah es el órgano que controla la OLP, es decir, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina. ¿Ok? Entonces, la organización que metieron con calzador al Estado judío, la organización que ahora gobierna a los árabes en Judea, Samaria y Gaza, esa organización fue creada por Haj Amin al-Husseini, que exterminó al pueblo judío europeo para los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Então, Si tú te enteras de esto, cualquier persona que se entera de esto, que es una buena persona, que no es un antisemita ideológico, no puede apoyar el Tratado de Oslo que se trajo a esta organización adentro del Estado judío. Por lo tanto, es muy importante que esta información no forma parte de nuestra educación. sim, sim. É interessante perceber que exatamente na Universidade da Pensilvânia, exatamente lá onde você lecionou, assim como as universidades famosas de Harvard e Columbia, essas universidades estão contra os judeus. É, como se explica isso? Ouvimos falar sobre o sistema de presentes, de financiamento que viriam do Catar para algumas dessas universidades. Você ouviu falar algo sobre isso? Sí, sin duda está llegando mucho dinero de Qatar y de otros lugares del mundo islámico a las universidades estadounidenses. También sucede que llega mucho dinero de Arabia Saudita y de otros lugares, de Kuwait, etc. Uhum. Eso está pasando, pero es importante no reducir lo que está pasando simplemente al dinero musulmán que está entrando a las universidades, porque esa no es una política simplemente de los estados musulmanes, es una política de la élite de poder estadounidense. ¿Por qué sé esto? ¿Por qué sabemos esto? Porque cuando tú examinas la composición de los Board of Trustees de las universidades gringas, lo que descubres, y el que ha hecho este trabajo es un académico que se llama Thomas Dye, lo que descubres cuando haces esta investigación es que los Boards of Trustees están controlados por los grandes industriales de Estados Unidos. Si esos grandes industriales no quisieran que entrara el dinero de Qatar a las universidades, no entraría. ¿Ok? Entonces, esto lo está haciendo la élite de poder de Estados Unidos. Hay que verlo desde ese ángulo. Y hay otro ángulo también. ¿Qué es Qatar? ¿Qué es Qatar? Qatar es una base militar estadounidense. Qatar prácticamente no existe. Es de este tamaño, Qatar. Es la ciudad de Doha, un pedacito de desierto y una base militar estadounidense y algunos pozos petroleros. Eso es todo. Qatar es tan chiquito que prácticamente no existe. Entonces, si Qatar es básicamente una base militar estadounidense, eso quiere decir que ese país tan chiquito no puede tener una política exterior que no sea la de Estados Unidos. A ver, la invasión de Irak se hizo desde la base gringa que está en Qatar. Desde ahí la hicieron. Entonces, la política exterior de Qatar es la política exterior de Estados Unidos. Por lo tanto, si Qatar está inundando a las universidades gringas de dinero, eso lo está haciendo porque esa es la política del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos está transformando la política doméstica de Estados Unidos con el dinero de Qatar
y con la colusión de los grandes industriales que controlan los boards of trustees de las universidades gringas. Professor Francisco, gostaria que nos explicasse um pouco melhor quem realmente, o que significa ser um Gran-Mufti de Jerusalém Ah, e este es, qual a consequência e que ligação teria esse Gran-Mufti que estava lá no passado, que ficou lá com Hitler, e qual o fruto que isso trouxe para os dias de hoje? Como que a gente pode entender essa história, como ela chegou? bueno, primero, qué es el Gran Mufti? Antes de que llegaran los británicos a Oriente Medio, toda esa zona había sido controlada por el Imperio Otomano. Entonces, bajo el Imperio Otomano no había un gran mufti de Jerusalén, había un muftí de Jerusalén. Entonces, digamos que las responsabilidades y la jurisdicción del muftí de Jerusalén era solamente la ciudad de Jerusalén, Hum. bajo los otomanos. Y tampoco tenía demasiados poderes, pero sí era una posición que combinaba funciones políticas con funciones religiosas, porque en el Islam no hay separación de mezquita y Estado. Entonces, normativamente en el Islam, los líderes políticos también son líderes religiosos. Entonces, el muftí de Jerusalén era simultáneamente una posición a la vez religiosa y política, administrativa. Eh, Bajo los británicos, la posición del muftí de Jerusalén fue transformada en la posición del gran muftí de Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que ahora, a partir de los británicos, las responsabilidades del muftí de Jerusalén no estaban circunscritas o limitadas a la ciudad de Jerusalén, sino que abarcaba todo el territorio de lo que se declaró como el mandato británico de Palestina. ¿Ok? Por eso era el gran muftí de Jerusalén y no simplemente el muftí de Jerusalén. Además, los británicos expandieron los poderes de la posición del gran muftí de Jerusalén y le dieron poder sobre todas las mezquitas, sobre todas las madrazas, le dieron el poder de grabar impuestos sobre la población árabe y además recibió un subsidio de la corona. Y entonces, pues el muftí tenía sobre la población árabe muchísimo, muchísimo poder. Então, quer dizer que de uma, vamos dizer, uma criação, um posto que não existia na cultura otomana, que não existia anteriormente, ele foi mais ou menos como se criado um novo conceito e ele foi empoderado por dinheiro que vinha da Inglaterra e aquilo que começa como uma criação quase que artificial acaba virando, possuindo poderes, né? E começando a cada vez expandir esse poder. Talvez a gente possa dizer que o mesmo processo aconteceu com a ideia de povo palestino ou Palestina, pois a Palestina era o nome de uma região que, aliás, foi uma renomeação que foi feita no ano 70. Tito destruiu Jerusalém e mudou o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina e mudou o nome daquela região que chamava Judéia e Samaria e disse que lá era a Palestina, que era o nome de um povo antigo, que eram os inimigos que existiram muito tempo, na época de Davi, que era um povo que já tinha desaparecido há muito tempo. Mas esse nome, assim como o nome Gran Mufti, foi empoderado. Me parece que hoje o nome palestino também foi como uma criação, foi, foi administrado, né? O que você diz sobre isso? Gostaria de ouvir os seus comentários.
Bueno, yo concuerdo con lo que estás diciendo, Silvia. El nombre Palestina no corresponde a una región cultural, ni tampoco a una división administrativa que fuera utilizada durante el Imperio Otomano. Los árabes y los turcos no utilizaban esta palabra. Esta es una palabra occidental. Como tú bien mencionas, es una palabra que inventó el Imperio Romano en el siglo II, después de exterminar al pueblo judío. Y lo que estaban haciendo los romanos al renombrar lo que había sido Judea como Siria-Palestina, que fue el nombre que le pusieron a partir del siglo II, era tratar de borrar la conexión del pueblo judío con su propia tierra, ¿no? Porque lo que estaban haciendo los romanos era una limpieza étnica. Entonces, primero exterminan a los judíos en la Primera y en la Segunda Guerra Judías, que concluye en el año 135, y luego prohíben la entrada, arrasan la ciudad de Jerusalén, ¿no? La destruyen por completo, y luego prohíben la entrada de judíos a la ciudad de Jerusalén y empiezan a importar griegos para que la pueblen y entonces cambiar el carácter étnico de los residentes de la ciudad de Jerusalén. Y como también mencionas tú, le cambiaron el nombre a la ciudad, le quitaron el nombre de Jerusalén y le pusieron Aelia Capitolina. Entonces, todo este esfuerzo era para negar la relación del pueblo judío con su propia tierra después de un genocidio, ¿no? Eso es lo que estaban haciendo. Y el nombre que le pusieron, como también mencionas, Palestina, es el gentilicio, o más bien es el nombre del territorio que habían ocupado los filisteos. ¿Okay? Palestina es para recibir, y palestinos es para referirse a Filistia y filisteos. De eso estamos hablando. Entonces, ¿quiénes eran los filisteos? Pues los filisteos no eran árabes. Los filisteos eran griegos, de hecho. Entonces, no hay ninguna conexión entre los antiguos filisteos y el pueblo árabe palestino. Eso tiene que ver con un bautizo de los británicos. Los británicos bautizaron a esos árabes. O más bien, los británicos bautizaron la zona como Palestina. Y el bautizo de los británicos es totalmente arbitrario. Los británicos, en un espacio de 2 años, cambiaron por completo la definición de Palestina. Entonces, en el año 1920, definieron Palestina para incluir en la definición todo lo que hoy es el Reino de Jordania. Y 2 años después, cambiaron la definición para excluir de Palestina lo que hoy es el Reino de Jordania. Entonces, Palestina es una cosa totalmente arbitraria, demostrado además por el hecho de que la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, el presunto representante de los árabes palestinos, cuando elaboró su primera constitución en 1964, dijo que Palestina tenía las fronteras que había decidido el Imperio Británico. No puede haber nada más absurdo. Si realmente existía una Palestina ancestral y había un pueblo árabe palestino ancestral, entonces, ¿por qué la organización que representa a esos árabes palestinos no sabe qué es Palestina? ¿Por qué tiene que aceptar la definición de los infieles, extranjeros, imperialistas? Eso es absurdo, totalmente absurdo. Entonces, lo que vemos en estos detalles históricos es que Palestina y palestinos no tienen ninguna realidad histórica. Es un invento de los británicos antes de los romanos. Y el dato más irónico en toda esta discusión es que antes de que a partir de 1964 algunos árabes empezaran a llamarse a sí mismos árabes palestinos, antes de 1964 los únicos que se habían referido a sí mismos como palestinos eran los judíos sionistas. Porque cuando la Liga de las Naciones determina que el mandato británico de Palestina
como lo bautizaron los británicos, sería para crear una patria judía. Entonces los sionistas, los judíos sionistas, empezaron a decir, bueno, si ahí es donde vamos a construir la patria judía, entonces yo soy palestino. Y ellos eran los únicos que se decían a sí mismos palestinos. Y la OLP, que aceptó la definición británica de Palestina, también le cambió la definición. 3 años después, la OLP, 3 años después de su primera constitución, la OLP reescribió su constitución en 1968 y en la segunda constitución le cambiaron la definición territorial a Palestina. En la primera definición habían excluido, esto es lo mejor, habían excluido Judea, Samaria y Gaza. Los territorios que ahora reclaman para un Estado palestino, esos en la Constitución de 64 dijeron, esos territorios no son Palestina. Escribieron un artículo dedicado nada más para aclarar eso. Estos territorios no son Palestina, Judea, Samaria y Gaza. Y luego en la Constitución de 68 dijeron, no, siempre sí, los territorios de Judea, Samaria y Gaza están incluidos en la definición de Palestina. ¿Por qué el cambio? Porque antes de 67, cuando hicieron su primera constitución, en 64, los territorios de Judea, Samaria y Gaza no los controlaba Israel. Y después de 67, cuando hicieron su constitución en 68, Israel ahora sí controlaba los territorios de Judea, Samaria y Gaza, lo cual demuestra que la definición de Palestina se hace nada más para rodear exactamente el territorio que controlan los judíos. Quem controlava? Não eram os judeus, então era a parte da faixa de Gaza era controlada por qual país? Depende en qué periodo histórico. Entonces, en el periodo del mandato británico, Gaza, Judea y Samaria, todo eso estaba dentro de lo que se llamaba el mandato británico de Palestina. Eso es antes de 48. En 48, entonces, en 47, 1947, en las Naciones Unidas se propuso un plan de partición para tomar lo que quedaba del mandato británico de Palestina y partirlo en dos y crear un Estado judío y un Estado árabe palestino. Esto se le olvida a todo mundo. En 1947 se propuso crear un segundo Estado palestino, porque el primero es el Reino de Jordania. Entonces, se propuso crear un segundo Estado palestino en 1947 junto al Estado judío. Los judíos dijeron, aceptamos este pedacito que nos están dando, que es un octavo de lo que les habían prometido originalmente, pero los judíos lo aceptaron. Haj Amin al-Husseini, hablando por los árabes palestinos, dijo que no querían un Estado, que lo que querían era exterminar a los judíos israelíes. Y entonces sucedió la guerra de 48, cuando los países árabes que rodean a Israel, aliados con el liderazgo de los árabes palestinos, trataron de exterminar a los judíos israelíes. Pero los judíos ganaron, se estableció el Estado de Israel, y entonces, para contestar tu pregunta, ¿quién acabó controlando Gaza? Egipto. ¿Y quién acabó controlando Judea y Samaria? Jordania, ¿ok? Porque en esa guerra, los que atacaron a los israelíes con la intención de exterminarlos, aunque perdieron la guerra, sí lograron establecerse sobre esos dos territorios que habían sido en el plan de partición de la ONU propuestos para un Estado árabe palestino. Entonces, en 48, a partir de 48, a partir de 49, Egipto controla Gaza y Jordania controla Judea y Samaria. Y así continuó hasta la guerra de 1967, que es la guerra de los 6 días, cuando otra vez los países árabes anunciaron que exterminarían a los judíos israelíes. Lo anunció Nasser, que era el líder de la Liga Árabe, lo anunció en público, pero otra vez los árabes perdieron la guerra, y en esa guerra además perdieron varios territorios, incluyendo Gaza, Judea y Samaria. Entonces, a partir de la guerra de los 6 días de 1967, el que controla Gaza, Judea y Samaria es Israel. Y por eso, en la segunda constitución de la Organización para la Liberación de Palestina, que es de 1968,
la OLP redefinió la definición de Palestina, porque ahora, como la única razón de este concepto de Palestina es atacar a los judíos, le tenían que cambiar la definición porque ahora Israel, el Estado judío, controlaba los territorios de Judea, Samaria y Gaza. Entonces había que decir que esos territorios eran parte de Palestina porque lo que le quieren arrebatar a los judíos siempre es todo lo que tengan. Me parece que querer exterminar os judeus, né, já é algo que acontece ciclicamente na história, né? Aconteceu com os antigos palestinos eram inimigos, os amalequitas chegaram, os persas, né? Na história de Éster, que vamos Los celebrar. persas, de hecho, los persas fueron aliados de los judíos. Sim, Es mas solamente en el libro de Esther que se ve cualquier enemistad de los persas contra los judíos. Y el libro de Esther, según los historiadores que han examinado estos textos, es muy probablemente una novela. Entonces, el registro histórico que vemos en los libros de Ezra y Nehemías, que son considerados los libros más históricos de toda la Biblia hebrea, ahí lo que vemos es una alianza profunda entre el imperio persa y el pueblo judío, porque Ciro el Grande, el fundador del imperio persa, subsidia el regreso de la comunidad judía que había sido exiliada a Babilonia, a Jerusalén, ¿no? Subsidia que se regresen a Jerusalén, subsidia que se reconstruya el templo, los protege y le da mucho poder a la ciudad de Jerusalén porque le dan jurisdicción a la ciudad de Jerusalén sobre toda la gente que se convierta al judaísmo en la provincia occidental del imperio persa. Entonces, había una alianza muy importante entre los emperadores persas y los judíos, y eso pero eso encaja con lo que tú estás diciendo, Silvia, porque los emperadores persas son la excepción. Los emperadores persas eran muy compasivos, protegían a las clases bajas, respetaban la tolerancia, o sea, tenían un respeto y tolerancia por las diferencias y diversidad étnicas y religiosas de la gente que gobernaban. En fin, eran gobernantes justos y compasivos y por lo tanto tiene todo el sentido del mundo que estuvieran aliados con el pueblo judío. Pero estas otras aristocracias que tú mencionas, los greco-macedonios, los romanos, la Inquisición católica, los aristócratas en el Imperio Ruso y luego los nazis, todos estaban matando judíos, como tú dices. Este es un fenómeno cíclico, se repite siglo tras siglo. Y cada siglo que sucede, lo que vemos es que la gente, las aristocracias que quieren esclavizar a todo mundo, que quieren acabar con la libertad de todos, son precisamente las aristocracias que están organizando enormes matanças de judíos. Sim. Agora, entrando no seu livro, The Collapse of the West, você diz que a elite dos Estados Unidos e Grã-Bretanha e a Alemanha nazista financiaram o movimento nazista e as ideias eugenistas. Seria isso uma teoria da conspiração, Francisco? Explique melhor. Me explique melhor. Es una teoría de conspiración, sin duda, pero eso no la demerita. Entonces, la gente ha sido educada a pensar que si uno propone una teoría de conspiración, uno está proponiendo una locura o una tontería. Pero obviamente esta posición no tiene ningún sustento en la evidencia histórica, porque conspiraciones ha habido muchas. Y la historia de la especie humana es una larga historia de la lucha de la gente de abajo contra las conspiraciones de la gente de arriba. Entonces, digo, si lo vemos en toda la historia, ¿por qué sería absurdo proponer que en el momento presente estas conspiraciones también suceden? Además, tenemos conspiraciones muy bien documentadas en el mundo moderno.
Por darte un solo ejemplo, el Irán-Contra, ¿no? A mitad de los años 80 fue descubierto en Estados Unidos que la administración del presidente Ronald Reagan estaba enviando miles de millones de dólares en armamento, en secreto, a los yihadistas que gobiernan Irán, al Ayatollah Khomeini. Entonces, este tipo de cosas suceden y el Irán Contra es perfectamente público y fue muy famoso en su momento, fue un escándalo internacional y fue una gran conspiración. Entonces, las conspiraciones sí suceden. La única pregunta es si alguna hipótesis en particular sobre alguna presunta conspiración específica está correcta o está equivocada. Pero proponer teorías de conspiración no tiene nada de raro desde el punto de vista científico y no es objetable tampoco desde el punto de vista científico. La única pregunta es si uno acierta o si uno se equivoca, cosa que le puede pasar a cualquier teórico. Ahora, ¿qué pasa con el eugenismo? Los datos del eugenismo que tú mencionas son muy importantes. El eugenismo es un movimiento que ya nadie conoce. Y si no conoces el eugenismo, es casi imposible, o más bien es imposible que entiendas la Segunda Guerra Mundial. Porque el eugenismo es el movimiento padrino del nazismo alemán. Es decir, el eugenismo produjo al nazismo alemán. Primero hubo eugenismo y luego nazismo. ¿Qué es el eugenismo? Es la ideología original de la presunta superioridad biológica de la raza aria, alemana, germánica, nórdica. ¿Ok? Esa ideología, antes de ser nazismo, fue eugenismo. Y los eugenistas estaban en todas las clases gobernantes de Occidente. Y esto está muy bien documentado. El gran historiador del movimiento eugenista se llama Edwin Black, a quien recientemente trajimos a México para que diera por segunda vez una serie de conferencias. Edwin Black documentó que toda la clase gobernante de Occidente estaba llena de eugenistas, llena de gente que creía que los alemanes son superiores y que había que restringir los derechos reproductivos y políticos de los no alemanes. Y esta gente incluía a los grandes industriales de Estados Unidos, gente como John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Henry Ford y algunos otros. Y estos grandes industriales estaban financiando el crecimiento del movimiento eugenista, estaban corrompiendo el sistema de gobierno en Estados Unidos para institucionalizar el eugenismo y estaban promoviendo con su dinero que se enseñara eugenismo en las universidades. Y con toda esa inversión, ellos lograron que en Estados Unidos se aprobaran leyes para encarcelar o esterilizar a la fuerza o descasar a cientos de miles de estadounidenses. Y esto se hizo en la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. De hecho, los nazis, cuando hicieron sus leyes de Nuremberg en 1935, estaban copiando precedentes legales estadounidenses. Entonces, todo este contexto es importante para entender qué fue la Segunda Guerra Mundial y también qué ha sido la posguerra, porque a los eugenistas que gobernaban Estados Unidos antes de la guerra, nadie los quitó. Ahí siguen, son los mismos. Entonces, si quieres entender la política exterior de Estados Unidos hacia Israel, por ejemplo, en la posguerra, pues es importante entender que esta gente, la gente que gobierna Estados Unidos, son eugenistas. Todo mundo cree que la política exterior de Estados Unidos hacia Israel es pro-israelí. Bueno, entonces nos tienen que contestar por qué el gobierno de Estados Unidos creó un proceso diplomático para meter al Estado judío, la organización creada por Haj Amin al-Husseini, que fue el exterminador nazi del pueblo judío europeo. É, No hay é, ninguna interpretación que pueda defender ese hecho histórico como pro-israelí. Al contrario, verdade, ese es el verdade. ataque más severo, más intenso, más pronunciado, más dramático, imaginable contra el Estado judío. Y eso lo hizo el gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, todo lo demás es un teatro, es una pantalla para que no nos demos cuenta lo que el gobierno de Estados Unidos le está haciendo al Estado de Israel. Perfeito. Professor Francisco,
essa entrevista, né, conversar com o senhor é como receber um banho, muitas e muitas informações, pra no que a gente que nos faz repensar aquilo que aprendemos. Então eu queria terminar a nossa entrevista te fazendo uma última pergunta que, de alguma forma, você já respondeu, mas gostaria que você retomasse. E vou te Claro. perguntar o seguinte: por que o seu site se chama Management of Reality? Ah, sí, mira, mi sitio se llama Management of Reality porque yo pienso que el mayor obstáculo que tenemos a la liberación de los pueblos occidentales es la forma como se nos ha creado un envoltorio de realidad eh, que nos miente todo el tiempo sobre lo que ha sucedido en el pasado y lo que está sucediendo ahorita. Entonces, lo que yo trato de explicarle a la gente es que, bueno, lo primero que es importante que la gente reflexione es que no tenemos acceso a la realidad. Nadie. No podemos tener contacto con la realidad. Eso es imposible para todos. ¿Por qué? Porque lo que un ser humano presencia, lo que un ser humano atestigua con sus propios ojos y con sus propios oídos, es muy poquito. Yo tengo una interacción directa con Silvia Mazzoni y con mi esposa y con mis papás y mis amigos y mis primos, y no todo el tiempo, solo de vez en cuando, ¿no? Excepto por mi mujer. Pero fuera de eso, no estoy interactuando directamente con nadie. Y fuera de lo que yo veo cuando voy caminando por mi ciudad o manejando, etcétera, no puedo presenciar absolutamente nada. Por lo tanto, el modelo que yo tengo en mi cabeza sobre cómo funciona el mundo y sobre qué está pasando en el mundo, todo, absolutamente todo, me viene a través de los medios de información. Entonces, si yo creo, por ejemplo, que los judíos israelíes están oprimiendo a los árabes palestinos, eso yo lo creo como cualquier cosa que yo creo, porque los medios me han dado un contexto que me hace pensar eso, ¿no? É, Todo lo que yo pienso que está pasando en el mundo es una consecuencia del envoltorio de realidad que producen los medios. Ahora, si los medios son libres, si realmente hay un mercado libre de información, eso quiere decir que yo puedo hasta cierto punto confiar en la representación del mundo que hacen los medios, porque en un mercado libre las distintas compañías de medios estarían compitiendo unas con otras y si alguna dice una mentira, las otras compañías tienen un interés en delatar la mentira, porque entonces se prestigian como gente que dice la verdad y capturan el mercado de consumidores de información. Pero si el mercado no es libre, entonces, si el mercado, por ejemplo, está controlado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Si los medios, los grandes medios de información están clandestinamente controlados por los servicios de inteligencia, pues entonces lo que parece un mercado, vemos muchas marcas, en realidad es un monopolio oculto. Y entonces ese monopolio oculto que parece un mercado nos puede representar la realidad de la forma que quiera y entonces nosotros terminamos haciendo lo que los dirigentes del sistema quieren porque no sabemos realmente en qué mundo estamos viviendo y ellos nos están haciendo pensar que, por ejemplo, los de acá son monstruos y los de acá son víctimas y nos reclutan de esa manera a procesos políticos que les convienen a ellos. Y déjame decirte, a ellos no les conviene el pueblo judío, porque el pueblo judío está fundado sobre la idea de una revuelta de esclavos. Esa es la historia del Éxodo. Y el Éxodo es el Éxodo, esa revuelta de esclavos, es el contexto político para la elaboración de la ley judía. Lo cual perfeito. quiere decir que el movimiento judío es el que siempre ha estado luchando contra la opresión. Entonces, a la gente que nos quiere esclavizar, la gente que domina el sistema político mundial,
esa gente lo que quiere es que nosotros seamos enemigos de los judíos, porque si somos enemigos de los judíos, nos estamos enemistando con nosotros mismos, nos estamos enemistando con el movimiento que lleva siglos influenciando la evolución política de Occidente en la dirección de la libertad y la democracia. ¿Ok? Perfeito, Entonces, perfeito. entonces, mi website se llama The Management of Reality, porque lo que yo estoy documentando para la gente es cómo un sistema capturado de grandes medios de información nos está mintiendo sobre la realidad para reclutarnos a procesos políticos que nos van a destruir a nosotros mismos. Professor Francisco, nesse ponto, eu queria te contar, te dizer que nesse ponto o Redescobrindo o Caminho e o Management of Reality, eles se unem, porque como o nosso site, né, o meu site diz, redescobrindo o caminho envolve exatamente olhar novamente para a realidade, para os dados, ainda que nunca possamos chegar na completude da informação, no absoluto da verdade. Eu quero até compartilhar um sonho que eu tive, em que eu descia, os degraus de uma casa para descobrir onde era a entrada principal. E quando eu olhei para trás, os degraus da escada, onde tinham pinturas antigas, haviam sido cobertos por um decalque, por um sticker moderno, para fazer parecer com que o degrau fosse moderno. E no meu sonho, eu tentava tirar o decalque do degrau, tirar aquela informação que tinha sido tampada. E ao tirar um pouco da tinta da pintura do degrau, saía no decalque. Então, realmente, talvez nunca vamos chegar na verdade absoluta, total, nem da história que passou e nem do que estamos vivendo agora. Talvez nunca vamos ter uma compreensão absoluta. Eu não creio nessa compreensão, mas nós podemos ter mais compreensão. Nós podemos avançar. E como você coloca, o pensamento de um povo que sai da escravidão e vai construir uma sociedade, que vai construir um templo, que vai construir uma cidade e que vai construir algo junto, e um povo que sobreviveu a tantos movimentos, tantos momentos de destruição na história, é um povo que tem algo diferente. E aqui no Redescobrindo o Caminho, nós também focamos, temos um fascínio por esse povo, porque acreditamos que eles, na verdade, estão seguindo a voz de Deus. Então, eu quero muito te agradecer muito, muito por esse tempo tão precioso, tão importante, tanto estudo, tantas horas de trabalho, tanta angústia que passamos, porque são poucos os que se debruçam para tentar desvendar esses mistérios, essas coisas escondidas. Nós não queremos ser manipulados, nós não queremos ser, queremos ter boas escolhas, né? Então, eu queria parabenizá-lo, dizer que foi um prazer muito, muito grande estarmos juntos, porque parece que estamos com uma visão muito parecida, caminhando na mesma direção da liberdade de pensamento, da liberdade de investigação, da liberdade de fazer perguntas, e, inclusive, da liberdade e da calma
da serenidade de sabermos que, por mais que a gente chegue mais perto, não vamos saber tudo, mas se nós, com aquilo que a gente sabe, a gente der uma resposta certa do bem, vamos estar bem. Então, eu acho que nisso que a gente está junto, e eu quero agradecer muito, muito mesmo pela sua participação. Gracias. Estoy de acuerdo contigo, Silvia, que no podemos saber todo, pero lo que sí podemos hacer, y esto es lo que hacemos en la ciencia, es construir un modelo de lo que creemos que está pasando, ¿no? Es una teoría, es un modelo de lo que está pasando, y ver si ese modelo nos ayuda a explicar las decisiones que están tomando nuestros gobernantes. Entonces, cuando nosotros nos decimos a nosotros mismos, pero es que lo que este gobernante hizo es absurdo, no tiene sentido, es una tontería, etcétera. Yo creo que lo que sucede es que probablemente tenemos un mal modelo. Imagínate que un astrónomo dijera, pero ¿qué está haciendo la luna ahí? Eso no tiene ningún sentido. Y el sol, porque no, y ese cometa no va en la dirección correcta. Y si un astrónomo habla así, lo que pasa es que tiene una pésima teoría. No ha entendido cuáles son las relaciones entre los distintos astros, ni cómo se articulan unos con otros debido a la gravedad, etcétera. Entonces, cuando todo le sorprende al astrónomo, lo que sabemos es que es un mal astrónomo. En la política y en la geopolítica es lo mismo. Si tú tienes un modelo que te hace decir que todo lo que los gobernantes están haciendo es absurdo, entonces probablemente tú tienes un pésimo modelo de sus intenciones y de sus metas. Cuando lo que hacen los gobernantes brilla con sentido y todo te parece claro que están haciendo esto, claro que van a hacer esto, obviamente todo lo que están haciendo para ti tiene sentido, quiere decir que ya los entendiste, ya tienes un buen modelo de cuál es su ideología, de cuáles son sus intenciones y de cuál es su plan. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si alguien me dice, mi modelo del gobierno de Estados Unidos es que los gobernantes en Estados Unidos están a favor de Israel y quieren defender el Estado de Israel. Entonces yo les digo, bueno, bajo ese modelo es absurdo que el gobierno de Estados Unidos creara un proceso diplomático para meter a la organización creada por el exterminador nazi del pueblo judío europeo, Husseini, al Estado judío. Eso es absurdo. Si tu modelo dice los gobernantes de Estados Unidos son eugenistas y por lo tanto están de acuerdo con los nazis alemanes y quieren destruir al pueblo judío, entonces bajo ese modelo tiene perfecto sentido que los gobernantes de Estados Unidos hayan creado un proceso diplomático para meter al Estado judío a la organización creada por el exterminador nazi de los judíos europeos. ¿Ok? Entonces, no podemos saber todo, pero sí podemos comparar nuestros modelos con lo que sabemos que está pasando en el mundo. Eso también lo tenemos que revisar con cuidado. Pero una vez que investigamos qué está pasando en el mundo, comparamos nuestros modelos con los hechos y entonces el modelo que es más consistente con las decisiones que están tomando los gobernantes, ese es el que más nos sirve. Verdade, verdade. Olha, realmente temos que caminhar, questionar, reavaliar modelos, repensar, e às vezes acontece que muitas vezes os modelos que temos nos dão uma certa estabilidade para e a gente se apega àquele modelo, porque é como se ele trouxesse algum tipo de segurança, sendo que não funciona. Temos que ser capazes de jogar fora esse modelo, falar: "Vou ter que pensar tudo de novo e vou ter que redescobrir a história, redescobrir e repensar", né. Essa atitude corajosa, eu também creio que é uma atitude que faz parte da história judaica, da história do povo da Bíblia, e é uma história que nos fascina e que nos impulsiona para frente. Então, eu quero terminar aqui, nesse momento, te agradecendo e
desejando que possamos fazer outras lives, ter outros momentos de aprendizado e de troca. Muito, Con muito mucho gusto, bem-vindo. Silvia. Muito obrigada. Até A ti, logo. gracias. Até. Você que nos acompanha no Instagram, YouTube e em nosso site, agora pode mergulhar nos estudos bíblicos de uma maneira totalmente nova, no Spotify. Você pode escutar no caminho para o trabalho, na academia e até mesmo enquanto realiza suas tarefas do dia a dia. Conecte-se com a palavra a qualquer momento. Em breve teremos um podcast exclusivo trazendo convidados para enriquecer nossos estudos. Não perca tempo, vá agora mesmo ao Spotify e busque por Redescobrindo o Caminho e acesse todos os nossos estudos. Que a palavra de Deus esteja sempre presente em cada momento do seu dia a dia. Lehitraot. Jerusalém foi traída e sua importância retirada. Ideias pagãs se infiltraram no entendimento das Escrituras. Interpretações se multiplicaram e passaram a concorrer entre si. A língua hebraica foi por anos sepultada. O livro sagrado foi deturpado e o calendário substituído. Adulteraram a identidade do Messias, e este foi enquadrado no gosto dos pintores clássicos e renascentistas. O caminho foi perdido, a visão turvada. Porém, assim como o Messias ressurgiu no terceiro dia, após 2000 anos de prostração e apatia, uma voz começa a soar no deserto. É hora de recomeçarmos. É tempo de redescobrir o caminho.